El verano de 1855 se cernía sobre Willow Grove Plantation. El aire estaba cargado de humedad, los mosquitos zumbando en enjambres sobre los pantanos oscuros que flanqueaban la extensa propiedad. Magnolias flanqueaban la larga entrada que conducía a la gran Casa Blanca, su aroma dulce ocultando el aroma amargo del sufrimiento que impregnaba la propiedad. Adelaide Beaumont sat in her parlor, fan fluttering against her pale skin, watching the fields beyond through lace curtains. A los 43 años, todavía era una mujer hermosa, su cabello negro apenas encanecido, su postura rígida de una mujer nacida para mandar. Viuda desde hacía 5 años, había convertido la fallida plantación de su marido en una de las más rentables de toda Luisiana. ¿Más té, señora?, preguntó Esther, su ama de llaves, con la mirada baja mientras se acercaba con una bandeja de plata. Sí, respondió Adelaide, su acento de Charleston arrastrando. Y dile a Thomas que quiero verlo. Esther dudó, sus manos temblando mientras vertía el té. El joven amo Tomás cabalgó a los campos del norte esta mañana, señora. Estaba supervisando a los nuevos empleados. Una sonrisa delgada tiró de los labios de Adelaide. Claro que lo hizo. El hijo hermoso, siempre a la labor. Sus dedos rozaron un libro de cuero en la mesa auxiliar, filas de números que catalogaban su ganado humano, edades, valores, parejas reproductoras, descendencia. Thomas, su hijo mayor de 24 años, una copia de su padre, con una excepción que Adelaide había mantenido oculta a la sociedad de Baton Rouge. Su piel, aunque clara, mostraba un toque bronceado que delataba su sangre mestiza, un secreto conocido solo por los muros de la hacienda. Los cascos resonaron. Adelaide levantó la vista. A través de la ventana vio a Thomas desmontar, su imponente figura moviéndose con natural autoridad. Los jornaleros agacharon la vista a su paso, el miedo en sus ojos a kilómetros de distancia. Adelaide cerró el libro mayor y lo guardó en su escritorio. Thomas entró un momento después, quitándose el sombrero y secándose el sudor de la frente. Madre, saludó con una reverencia. Los Wilkes vienen a cenar mañana, le dijo Adelaide. El juez Wilkes trae noticias de Nueva Orleans que podrían interesarnos. Thomas se tensó. ¿Qué tipo de noticias? Cuentos de agitadores del norte, abolicionistas sembrando ideas peligrosas. Ella tomó un sorbo de té. Y su hija, Sarah, los acompañará. Está en edad de casarse. Una sombra pasó por el rostro de Thomas. Sabes que no puedo. ¿No puede qué? Adelaide interrupted him. Has tu deber a esta familia, a preservar nuestro estatus. Tu hermano James conoce sus deberes. A James le gusta su trabajo, dijo Thomas con amargura. Yo no comparto sus gustos. Adelaide dejó su taza de té con cuidado. Tus antojos no importan. El legado de Beaumont debe continuar, y nuestros métodos deben permanecer en secreto. Se te educó mejor que para poner esto en duda. Afuera, el grito de una mujer rasgó la tarde. Se ahogó. La nueva chica de Georgia, finalmente dijo Thomas, intentó escapar anoche. Adelaide asintió, sin mostrar sorpresa. Y James lo hizo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de horror silencioso. El buen orden se debe mantener. Adelaide se puso de pie, alisando sus faldas. Hemos creado algo bueno aquí, Thomas. Algo que perdurará por generaciones si se cuida adecuadamente. La noche envolvió a Willow Grove. Las linternas brillaban entre las cabañas de esclavos. Adelaide stood on her balcony, watching as her second son, James, headed for the cabins. A los 22 años se mudó con propósito, su libro mayor en la mano, el hijo de su madre en todos los aspectos. Mañana llegarían los Wilkes y su hija casadera, otro paso en el plan de Adelaide. El horrible secreto de la plantation quedó enterrado dentro de sus límites, oculto bajo capas de decoro sureño y la autoridad incuestionable del nombre de Beaumont. Mientras Adelaide se alejaba del balcón, el sonido del llanto se elevó desde las cabinas, arrastrándose por la noche como un susurro de fantasmas. La mañana amaneció con un sol rojo sangre sobre los campos de algodón. Thomas Beaumont observó desde su habitación el sueño esquivo durante la noche sofocante. La ruita ya estaba en movimiento, los esclavos dirigiéndose a otro día interminable en los campos.
los sirvientes deslizándose por la mansión, preparándose para el día. Thomas se vistió con cuidado. Sus movimientos exactos. Su reflejo mostraba a un hombre dividido, con rasgos aceptables en la sociedad blanca, pero con un legado que lo destruiría si se descubriera. Su madre los había criado a él y a James con una crueldad calculada, más allá de lo que era aceptable para los mestizos, pero también con la jerarquía brutal que los había situado en una posición precaria de poder. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dije abrochándome los gemelos. James entró, ya vestido para el día, una sonrisa complaciente en su rostro. Eran hermanos, pero no podían ser más diferentes. Donde Thomas había arrastrado la conciencia, James había adoptado la visión de su madre con alarmante entusiasmo. «Te perdiste una noche divertida», dijo James, dejándose caer en una silla. «La nueva chica tiene agallas. Madre dice que es bueno para la línea de sangre». Thomas se apartó, disgustado. «¿Eso es todo lo que ves? ¿Sangre y ganancias?» James se rió, sin calor. ¿Qué más importa? Madre ha creado un imperio por saber lo que otros no saben reconocer, que la cría selectiva da mejores frutos. He hecho un ademán hacia la ventana. Mire nuestros trabajadores en comparación con los vecinos. Más fuerte, más sano, más resistente. Madre está simplemente poniendo en práctica principios ganaderos en otro tipo de ganado. Son personas, James. Son bienes, corrigió James, poniéndose en pie para servirse un vaso de agua de la jarra en la cómoda de Thomas. Y nosotros, hermano, somos los guardianes de esta bien tejida genealogía. Se tragó un buen trago. Pero, ¿sabes? A veces me pregunto, ¿qué estaba pensando mamá? Thomas conocía la historia, la que Adelaide había tejido. Su padre, el Honorable Charles Beaumont, los había engendrado con su madre. Pero la verdad, murmurada entre los siervos más ancianos, era otra. Adelaide había escogido ella misma a su padre de entre los esclavos de la plantación, un hombre fuerte e inteligente al que luego vendió para mantener en secreto su origen. «Los Wilkses llegaron hoy», dijo Thomas, cambiando de tema. «Madre espera que enamores a la hija». James se enderezó el chaleco, sonriendo. «Sarah Wilkes, la he visto en la iglesia. Una cosita tímida, pero de buena cepa. Madre aprobaría el matrimonio. ¿Y su consentimiento si supiera lo que ocurre en los aposentos cuando se apagan las luces?» El rostro de James se endureció. «Lo que pasa en los barrios se queda en los barrios, hermano. El matrimonio con Sarah Wilkes era otro asunto. No revuelvas las cosas». Abajo, encontraron a su madre en el comedor, revisando los arreglos para la cena de la noche con la ama de llaves. Adelaide glanced up as they entered, her sharp gaze taking them in. «James, siéntate al lado de Sarah esta noche», ordenó. «Thomas, tú entretén al juez. Su apoyo podría ser útil en los meses venideros». «Sí, mamá», respondieron al unísono, una costumbre de la infancia que ninguno había superado. Por la ventana Thomas vio una nueva partida de trabajadores siendo conducida desde los establos hacia los campos del este. Entre ellos, una joven con el rostro magullado que ayer no estaba. Ella tropezó y el capataz levantó su látigo. Sin pensar, Thomas se dirigió hacia la puerta. «Déjalo», ordenó Adelaide, su voz de acero. «El señor Gentry knows his stuff». «El señor Gentry is overdoing it», Thomas protested. Los ojos de Adelaide se entrecerraron. «El señor Gentry knows the value. Las mercancías averiadas valen menos, pero hay que mantener la disciplina. Esa chica intentó escapar 2 veces. Hay que dar ejemplos». James puso una mano en el hombro de Thomas. «Mamá tiene razón. El sistema solo funciona si se aplican las reglas». Afuera, el látigo rasgó la mañana, y un grito de dolor atravesó a Thomas como una puñalada en el alma. Los otros trabajadores permanecieron cabizbajos, sus rostros inexpresivos, una habilidad adquirida a través de generaciones de sufrimiento. «Tengo que hacer algo en la ciudad», dijo Thomas, apartándose de la mano de su hermano. Adelaide observed him with shrewd eyes. De vuelta a las 4, y Thomas, ella esperó a que él la mirara. «Recuerda quién eres y qué debes a esta familia». Mientras cabalgaba hacia Baton Rouge,
Las columnas blancas de la plantación se alejaban. El peso del imperio de su madre se apoyó en él como una carga. Un imperio erigido sobre el dolor, sostenido por el miedo y conservado por secretos que los destruirían a todos si alguna vez salieran a la luz. Pero lo que Adelaide no sabía era que Thomas también tenía sus propios secretos y contactos en la ciudad que la aterrorizarían si lo supiera. El legado de Beaumont se erigió sobre arena y Thomas estaba cavando en sus cimientos. Los Wilkes llegaron exactamente a las 6. Su carruaje crujió sobre la línea de conchas mientras el sol poniente alargaba las sombras sobre Willow Grove. Adelaide se erguía en la puerta principal, una imagen de elegancia sureña en su vestido de seda esmeralda, con Thomas y James a su lado en sus mejores galas. El juez Ephraim Wilkes fue el primero en bajar, un hombre corpulento cuya toga lo había hecho rico y poderoso en toda Luisiana. Su esposa, Beatrice, lo hizo a continuación, su rostro fruncido en señal de desaprobación eterna. Finalmente, apareció Sarah Wilkes, una joven de 20 años, delgada, de mirada baja y manos enguantadas, retorciendo su bolso. "Adelaide, you look as beautiful as ever," Judge Wilkes boomed, pressing wet lips to her hand. "Willow Grove seems to flourish in your hands. Charles estaría orgulloso." "Eres demasiado bueno, Ephraim", respondió Adelaide, su sonrisa ensayada y perfecta. "Adelante, por favor. La cena está lista." El comedor resplandeció con la plata y el cristal de las candelabros sobre la tela de damasco. Sirvientes se movían en silencio alrededor de la mesa, sus rostros inexpresivos mientras servían un plato tras otro. Observó a Sarah Wilkes tensarse cada vez que un esclavo se acercaba demasiado, su incomodidad evidente a pesar de sus esfuerzos por disimularla. "Creo que felicitaciones están en orden", dijo Adelaide a Judge Wilkes mientras se servía la sopa. "Su decisión en el caso de las tierras Henderson fue muy favorable para nosotros." El juez se rió, sus papadas temblando. "Solo sigo la ley, querida. Pero debo decir, su apoyo en mi campaña de reelección fue muy apreciado." Hablando de ley, intervino Thomas, haciendo caso omiso de la mirada de su madre. "¿Qué hay de nuevo en la legislatura sobre esas restricciones propuestas para ciertas prácticas de plantación?" Se hizo un silencio incómodo. El juez Wilkes se secó la boca con una servilleta antes de responder. "Esos norteños revolucionarios siguen entrometiéndose, pero nuestra forma de vida está a salvo. Pero cuidado, Adelaide. He oído hablar de algunas plantaciones que practican métodos de cría poco convencionales." Sus ojos pequeños parpadearon hacia James, luego hacia Adelaide. El tipo de cosas que incluso nuestros mayores fans no querrían defender. La risa de Adelaide sonó como cristales rompiéndose. "Chisme y calumnia, Ephraim. Tengo curiosidad. ¿Qué dicen esos rumores?" Thomas se tensó, observando a su madre navegar por estas aguas peligrosas con la habilidad de un marinero experimentado. A su lado, James charlaba con Sarah Wilkes, quien parecía sucumbir a su encanto habitual. "Cruza selectiva, mi querida." El juez Wilkes bajó la voz, aunque los sirvientes seguramente podían oír, usando capataces mestizos para mejorar la raza, por así decirlo. "Prácticas detestables que confunden lo que debe permanecer separado." "¡Qué asqueroso!", respondió Adelaide con suavidad. "Uno se pregunta quién propalaría rumores tan crueles." "Sí", asintió el juez, extendiendo su mano hacia el vino. "Aunque he oído que Willow Grove makes the healthiest field hands in 3 parishes, tus maneras deben ser dignas de imitarse." "Solo buena alimentación y disciplina", le aseguró Adelaide. "Nada más exótico que eso." El plato principal, un pato asado con naranja, llegó y vio el intercambio silencioso entre su madre y el juez. Se estaba llevando a cabo una negociación bajo la superficie de las cortesías sociales, una que podría decidir el destino de Willow Grove. "Sarah," Adelaide spoke to the girl directly. "I hear you play the pianoforte very well. Tal vez nos honre con una actuación después de la cena. James is a music lover." Sarah se sonrojó, mirando a James a través de sus pestañas. "Me haría un honor, señora." Beaumont. La conversación se desvió hacia temas más seguros: el baile de la cosecha, el nuevo ministro episcopal, el escandaloso matrimonio de una heredera de Natchez con su instructor de equitación. A través de todo, Thomas se mantuvo en silencio,
observando el drama que se desarrollaba a su alrededor. Su madre tejiendo alianzas, James cortejando a la chica Wilkes con facilidad. El juez lanzando amenazas veladas mientras disfrutaba de la hospitalidad de Adelaide, y bajo el radar, los sirvientes silenciosos que conocían todos los secretos de los Beaumont, llevando y trayendo platos de la cocina donde Esther reinaba. Esther, cuyo propio hijo había sido vendido a los 12 años cuando su parecido con Thomas se hizo demasiado evidente. Después de la cena, se retiraron a la sala de estar, donde Sarah tocó el piano con habilidad. James passed the pages for her, standing more than necessary close. El juez Wilkes y Adelaide se quedaron hablando en voz baja junto a la chimenea, mientras que la señora Wilkes se durmió en un sofá. Thomas se disculpó en la terraza, tragando la noche como un hombre que se ahoga. Las habitaciones estaban tranquilas esta noche. Adelaide había prohibido cualquier castigo mientras los Wilkes estuvieran aquí, pero Thomas sabía lo que volvería a hacer una vez que se hubieran ido. Un paso suave le advirtió de otra presencia. "Se ve preocupado, Señor Beaumont," Sarah Wilkes said, coming to stand beside him at the railing. De cerca, su rostro mostraba una inteligencia que su comportamiento recatado había ocultado. "Solo tomando aire, señorita Wilkes, como yo." Ella miró hacia las barracas de esclavos, apenas visibles en la oscuridad. "Tu hermano elogia la forma en que Willow Grove lleva el negocio. Dice que tu madre ha inventado técnicas que otras plantaciones envidian." Thomas la observó. "Mi hermano se enorgullece de las invenciones familiares. ¿Y tú no?" La pregunta lo sorprendió. Todas las innovaciones deben ser analizadas en términos de su costo moral, no solo de su beneficio. Sarah asintió lentamente. "Mi padre dice que esas preguntas son las que causan la interferencia del norte. Ese sentimiento puede quebrar un buen negocio." "¿Y bien, señorita Wilkes?" Sus ojos se encontraron con los suyos. "Yo digo que Dios ve en secreto, señor. Beaumont, even in Louisiana." Antes de que Thomas pudiera responder, las puertas del salón se abrieron, derramando luz en la veranda. "Sarah", llamó James, "madre te llama. Quiere enseñaros las fotos familiares." Con una última mirada a Thomas, Sarah volvió a entrar. Thomas se quedó en la veranda, las palabras de su hermano resonando en su mente. El sistema solo funciona si se aplican las reglas. Pero algunas reglas, Thomas había llegado a pensar, estaban hechas para romperse, incluso si eso significaba destruir todo lo que Adelaide Beaumont había criado. Los Wilkes se fueron antes de la medianoche. Su carruaje se alejó por la entrada iluminada por la luna, mientras los grillos cantaban en los campos cercanos. Adelaide se quedó en los escalones delanteros hasta que desaparecieron, su rostro complacido. "Buen trabajo, James", dijo mientras volvían a entrar en la casa. "Sarah seemed smitten with you." El juez insinuó que aprobaría un cortejo formal. James se pavoneó bajo la alabanza. "Ella está bien. Buena familia. Bien educada. Un poco sosa, pero maleable." Thomas suppressed a shudder ante el análisis clínico de su hermano sobre la niña. "Me pareció más inteligente de lo que aparenta." Los ojos de Adelaide se entrecerraron. "Explica." Ella nos interrogó sobre nuestros métodos. Nos preguntó sobre todo cómo hacemos con los aposentos. Una chispa de preocupación pasó por el rostro de Adelaide antes de que recuperara la compostura. Curiosidad de niña, nada más. "Wes Wilkes sabe que su hija no debe meterse en asuntos de plantación." Se volvió hacia James. "Pero ojo con lo que revelas en el cortejo. El sentimiento es un estorbo en estos asuntos." "Hablando de las habitaciones", dijo James, sacando su reloj de bolsillo, "el señor Gentry estará a la espera de instrucciones sobre los recién llegados." Adelaide asintió. "Ve. Hablaremos de los Wilkes por la mañana." Cuando James se fue, Adelaide se quedó mirando a Thomas. "Estuviste muy callado esta noche. Tenía poco que ofrecer." "Al contrario", respondió ella. "Casi arruinas todo nuestro plan con esa pregunta sobre restricciones legislativas." "El juez no quiere que le recuerden la política en la cena." Thomas la miró a los ojos. "Tal vez debería recordárselo más a menudo. Su cargo no lo amparará ni a nosotros si algo sale a la luz." Adelaide approached,
her voice lowering to a dangerous whisper. Nada saldrá a la luz porque tú te encargarás de que no. Recuerda tu lugar, Thomas. Eres mía, recuerdas, y vives por mí. Su mano se extendió, y lo abofeteó con fuerza. No me tientes. He criado este imperio de la nada, y no voy a dejar que tu conciencia de mierda lo destruya. ¿Crees que los estados del norte te recibirían si supieran la verdad? No eres ni carne ni pescado, Thomas. Willow Grove is the only home you'll ever have. Ella se volvió, su control restaurado. Revisa al señor Gentry antes de que te retires. Asegúrate de que James no se sobreexcite con los nuevos huéspedes. Les hemos pagado bien. Dejado solo en el hall de entrada, Thomas se tocó la mejilla enrojecida. Las palabras de su madre, «Vives porque quiero», resonaron en su mente. No eran solo una amenaza, eran un recordatorio de lo que era capaz de hacer. Todo el mundo en Willow Grove vivía y moría según los deseos de Adelaide Beaumont, sus vidas manipuladas por sus ambiciones y aplastadas bajo su bota cuando dejaban de serle útiles. La noche era espesa de humedad mientras Thomas se dirigía a la casa del señor. La cabaña de Gentry. La casa del capataz se localizaba fuera de la casa principal y fuera de los barracones de esclavos, una manifestación física de su posición fronteriza en la jerarquía de la plantación. Mientras se acercaba, las voces flotaban por las ventanas abiertas, la risa de su hermano entre ellas. Llamé antes de entrar. La cabaña era sencilla pero acogedora, muy diferente de la prisión en que vivían los esclavos. Señor Gentry, a lean man with icy eyes and a sneer etched on his face, sat at his desk, poring over a ledger. James se sentó en una silla cercana, whisky en mano. Una joven estaba de pie contra la pared, con la mirada baja, temblando. Thomas, James greeted without warmth, came to supervise. Señor Gentry stood, respectful but somehow defiant. Maestro Tomás. Estábamos hablando del nuevo grupo de Georgia. Buenos prospectos. Todos ellos. Thomas lo ignoró, mirando a la mujer. Apenas tendría 17 años. Su piel morena estaba cubierta de cicatrices y moretones recientes. Deberías estar en las habitaciones, le dijo en voz baja. Se le necesita aquí, intervino James. El señor Gentry está evaluando su idoneidad. He visto suficiente potencial esta noche, respondió fríamente Thomas. Madre me envió a verificar que no destruyas nada de valor. La mirada de James se endureció, pero no se atrevía a desobedecer las órdenes de su madre, incluso a través de Thomas. Lentamente, vació su whisky y se puso de pie. Está bien, continuaremos con las evaluaciones mañana. Me giré hacia la chica. Vuelve a las habitaciones de las mujeres. Dile a Hattie que me espere mañana al anochecer. Cuando la niña había huido a la oscuridad, James se enfrentó a Thomas. No te metas en lo que no entiendes. Entiendo. Madre ha hecho su fortuna explotando a los seres humanos como ganado. Y tú eres su aprendiz. Señor Gentry se movió incómodo, notando la tensión entre los hermanos. Nuestra madre, siseó James, ha hecho algo aquí. Las líneas de sangre, la selección. Es científico, moderno. Incluso, mientras otros ven degenerar su cepa con cada generación, la nuestra se fortalece. ¿Y dónde encajamos nosotros en este programa científico?, preguntó Thomas. ¿Para qué nos criaron, James? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Gentry se interesó de repente por su libro mayor. Fuimos criados para mandar, respondió James finalmente, para continuar lo que mamá comenzó. Éramos experimentos, corrigió Thomas. Y ahora somos sus guardianes, haciendo cumplir su voluntad. No te engañes. No eres más que eso. El rostro de James se contorsionó de furia. Soy un Beaumont. Esta plantación será mía algún día. ¿Un Beaumont? Thomas se rió amargamente. Pregúntale a mamá alguna vez por nuestro padre. Pregúntale en qué se desempeñaba antes de que ella lo eligiera. Senior Gentry glanced up at that, his face telling me that this rumor had made its way around the staff. La mano de James fue al cuchillo de su cinturón. Una palabra más, hermano, y la sangre no te salvará. Caballeros, dijo,
El señor Gentry se metió en el medio sin problemas. Es tarde y mañana hay que trabajar. El juez ha estado aquí. Todo ha ido bien, espero. El cambio de tema interrumpió la peligrosa tensión. James soltó el cuchillo, retrocediendo. La visita salió tal como madre lo había planeado, dijo, sin apartar la mirada de Thomas. Siempre lo hace. Mientras caminaba de regreso a la casa principal, Willow Grove parecía aplastarlo con cada paso. La casa, los campos, las líneas de sangre, todo construido sobre el dolor y conservado por el terror. Y él, Thomas Beaumont, atrapado en el medio, ni amo ni esclavo, ni blanco ni negro, personificación de la hipocresía y la crueldad de Adelaide. Pero cuando la luna se escondió tras las nubes, sumiendo la plantación en la oscuridad, Thomas sintió una firmeza instalarse en él. Su madre lo trataba como a todos en Willow Grove, como de su propiedad. Pero la propiedad exigía dominio, y Thomas hacía meses que estaba perdiendo ese control. Pronto, Adelaide Beaumont descubriría cuán peligroso se había vuelto su hijo mayor. El amanecer en Willow Grove llegó con la campana del trabajo, su sonido despiadado arrastrando a los esclavos a otro día de trabajo interminable. Thomas había estado despierto durante horas, sin poder conciliar el sueño después de la pelea con James. Me senté en su escritorio, la pluma sobre el papel fino, escribiendo palabras que podrían destruir todo. La carta iba dirigida al señor Frederick Northcott del Boston Liberator, un periódico abolicionista. Era la quinta carta que le escribía al hombre, cada una más extensa que la anterior, catalogando los horrores de Willow Grove Plantation, el programa de cría de Adelaide Beaumont y el uso de sus propios hijos mestizos como capataces. Thomas knew the risk. Si lo descubrían, le esperaba algo peor que la muerte. Su madre se enfurecería. Su venganza sería cruel. Pero ya no podía callar más. No después de años de observar y participar en el sistema que ella había construido. Un golpe en su puerta lo sobresaltó. Rápidamente, Thomas deslizó la misiva bajo un libro cuando Esther entró con una bandeja de desayuno. «Buenos días, amo Tomás», dijo ella, sus ojos registrando su apariencia despeinada y la cama sin hacer. «Madrugador». «No podía dormir», respondió él, mientras ella colocaba la bandeja en una mesita junto a la ventana. Esther was the oldest maid in the house. She had been with the Beaumonts since before Thomas was born. Ella conocía todos los secretos de Willow Grove, incluso la identidad del padre de los hijos de Adelaide. «Tu madre te espera en el estudio después del desayuno», le comunicó Esther. «Está reuniéndose con el señor Gentry y el médico». Thomas se tensó. «BD, Doctor, las visitas de Whittaker generalmente coincidían con el momento en que Adelaide inspeccionaba nuevas crías o revisaba preñeces entre las esclavas». «Gracias, Esther», dijo, despidiéndola con un asentimiento. Una vez que se hubo ido, Thomas volvió a su carta, escribiendo el último párrafo. «El médico de la plantación, el Dr. Samuel Whittaker, cómplice en estos horrores, aportando conocimientos médicos para optimizar la reproducción y cerrando los ojos ante el tormento que ayuda a crear. El juez Ephraim Wilkes da protección legal y cualquier queja es sofocada. Esta cadena de hombres poderosos le ha abierto las puertas a la señora Beaumont to operate with impunity for more than a decade». Thomas firmó la misiva con su seudónimo, un amigo de la libertad, y la selló con cera simple en lugar del sello de la familia Beaumont. Tendría que ir a la ciudad a colgarlo, lejos de ojos chismosos que iban a contárselo a su madre. Tras un desayuno rápido, Thomas se dirigió al gabinete de Adelaide. La puerta de roble estaba cerrada, pero las voces llegaban a través de ella, la de su madre, siempre tan exacta en su manera de expresarse, la del doctor el tono clínico de Whittaker, y el señor Gentry's more vulgar language. Una vitalidad excepcional en el grupo de Georgia, el médico decía mientras Thomas entraba, especialmente las dos hermanas, en edad reproductiva y con excelentes características físicas. Adelaide spotted Thomas right away and motioned for him to shut the door. «Thomas, bueno. Estábamos hablando de las nuevas adquisiciones». «PD». Dr. Whittaker asintió con la cabeza. Era un hombre delgado, con gafas y manos limpias.
Manos que habían traído al mundo a tantos bebés en la plantación, muchos de ellos productos del programa de cría de Adelaide. Como decía, prosiguió el médico, la hermana mayor presenta signos de haber estado embarazada anteriormente con éxito. La menor está intacta y se podría vender cara, pero su potencial de cría es igual de importante que retener. No estamos vendiendo, decidió Adelaide. El señor Gentry empareja a los dos en el plazo de un mes. Utilice de Virginia para el viejo. Su línea ha producido. Para los más jóvenes, sus ojos se movieron hacia James, que acababa de entrar por una puerta lateral. Su veredicto. James se enderezó, evidentemente complacido de que lo consultaran. El Memphis trae características que nos pueden servir para la próxima generación. Adelaide asintió. Hazlo, pues. Ella se volvió hacia Tomás. Has ido al pueblo 3 veces esta semana. Supongo que tiene algo que informar. Thomas se obligó a sí mismo a sostener su mirada. Los precios del algodón se mantienen firmes, señor. Davidson en el banco dijo que ampliarían nuestra línea de crédito en función de las cosechas estimadas. Perfecto. Adelaide despidió al Dr. Whitaker y el Sr. Gentry con la mano en alto, dejando atrás a sus hijos. Una vez que estuvieron solos, su comportamiento cambió, menos la mujer de negocios, más la matriarca calculadora. Los Wilkes invitaron a su fiesta de jardín de verano la semana que viene. James, tú vas con Sarah. Thomas, el juez Wilkes quiere verte. Parece que le impresionó tu conocimiento legal. Thomas hid his surprise. El juez apenas le había dirigido la palabra en la cena. Estaré en la plantación Henderson ese día, protestó. El envío de los equipos. Reprogramarlo, lo interrumpió Adelaide. La buena voluntad del juez es mejor que la velocidad con Henderson. Ella observó a Thomas. Dijo que parecías interesada en las cuestiones legales de la plantación. ¿De qué hablaron en la veranda? Thomas mantuvo su rostro inexpresivo. Nada importante. Miss Wilkes se unió a mí por un momento. Hablamos de música. Los ojos de Adelaide se entrecerraron, pero no insistió. La fiesta en el jardín es una oportunidad para consolidar nuestra alianza con los Wilkes. James, si Sarah acepta, puedes cortejarla formalmente. James asintió, una sonrisa satisfecha en su rostro. ¿Y qué hay de la advertencia del juez sobre rumores? Un tiro sobre nuestra proa, respondió Adelaide con calma. Sabe algo, pero no tiene pruebas. La invitación es su manera de sondear sin parecer intrusivo. Se volvió hacia Tomás, lo cual te hace indispensable. Encántalo, calma sus sospechas. ¿Y si no puedo? La sonrisa de Adelaide no llegó a sus ojos. Entonces tendremos que repensar nuestra relación con el Poder Judicial. Hay otros jueces en Luisiana, muchos con hijas casaderas. La amenaza era explícita. El juez Wilkes era útil, pero prescindible, como cualquiera que desafiara el mundo de Adelaide. Ahora, continuó, tengo inventario que hacer. James, acompaña al Dr. Whitaker para evaluar a las embarazadas. Está bien, Thomas, puedes ir al pueblo, pero regresa para la cena. Tenemos que hablar sobre la alianza Wilkes. Mientras salían del despacho, Thomas sintió la carta en el bolsillo como una brasa. Cada paso hacia la ciudad los acercaría a cambiar para siempre sus vidas. Una vez publicado, no habría vuelta atrás. James took his arm in the hallway, his voice low. Lo que sea que estés planeando, hermano, piénsalo de nuevo. Madre siempre lo descubre. 33-6, Thomas se apartó. No sé a qué te refieres. Olvidas que te conozco, respondió James. Las idas al pueblo, las charlas con ese abogado, tu repentino interés por periódicos del norte. Estás jugando con fuego. Por un instante, Thomas pensó en hablar con su hermano, buscando en el rostro de James cualquier señal del chico que había sido antes de que Adelaide lo moldeara a su imagen, antes de que la plantación corrompiera su alma. En lugar de eso, simplemente dijo, todos estamos jugando su juego, James. Estoy haciendo movimientos diferentes, solo. Su juego es lo único que importa, James advirtió. Písalo fuera, y no tendrás dónde poner los pies. Una hora después, Thomas se subió a su caballo con la carta metida dentro de su chaqueta. La highway hacia Baton Rouge
se extendía ante él como una promesa de libertad, aunque regresaría a Willow Grove antes del anochecer. Un día más, para preservar la fachada mientras planeaba su ruina. A sus espaldas, las columnas blancas de la mansión brillaban bajo la luz del amanecer, una fachada de elegancia que ocultaba siglos de crueldad calculada. Thomas spurred his horse forward, away from everything, if only for a few hours. Lo que no vio fue a Esther, observando desde una ventana de arriba, con el rostro perturbado, mientras sostenía un trozo de papel que había encontrado debajo del escritorio de Thomas, un borrador de su carta a Boston. Incompleta pero condenatoria. El jardín de los Wilkes era un carnaval sureño. Damas en seda floral girando parasoles, caballeros en lino veraniego debatiendo política y precios del algodón, sirvientes pasando con bandejas de mint juleps y pasteles delicados. La propiedad de los Wilkes no era tan extensa como Willow Grove, pero sus jardines eran impecables y eran el lugar ideal para que la sociedad de Baton Rouge se luciera. Adelaide se había empeñado en deslumbrar, llegando en el mejor carruaje, ataviada con un vestido francés que resaltaba su aún juvenil figura. James, vestido con un traje de lino color crema, había ido directamente a buscar a Sarah Wilkes, dejando a Thomas la tarea de entretener al juez Wilkes. «Camine conmigo, joven», ordenó el juez tras los saludos iniciales. «Detesto estas cosas, pero son necesarias para el estatus social de Beatriz». Thomas se puso a la par del anciano mientras se alejaban de la multitud hacia un pequeño lago ornamental en los límites de la propiedad. El juez guardó silencio hasta que estuvieron fuera del alcance de los oídos de los demás invitados. «Tu madre es una mujer excepcional», empezó, encendiendo un cigarro. «Viuda a temprana edad, pero ha triplicado el valor de Willow Grove. Muy impresionante. Está comprometida con el éxito de la plantación», respondió Thomas con cautela. «Sí», el juez Wilkes resopó, «aunque no entiendo sus maneras. Los trabajadores de Willow Grove suelen ser mencionados en ciertos círculos por su calidad». Thomas se tensó. Una buena alimentación y una buena atención médica dan como resultado trabajadores más sanos. Sí, el juez agitó su cigarro. «Pero hay rumores, señor Beaumont». Murmullos sobre cría selectiva, sobre capataces de sangre inusual. Sus pequeños ojos se clavaron en el rostro de Thomas, analizándolo con una nueva intensidad. Capatazas que se parecen mucho a la ama de la plantación. Thomas se estremeció a pesar del calor del verano. «El chisme rara vez es exacto, juez Wilkes». «Poco, sí, pero a veces». Dejé la idea en el aire. Las costumbres de tu madre, aunque rentables, violan los límites de lo que nuestra sociedad acepta. Las líneas deben estar claras, señor Beaumont. La sangre debe permanecer limpia. ¿Es una amenaza, juez Wilkes?» Reí sin ganas. «Mi querido niño, solo un consejo amistoso. Tu madre ha sido buena a mis campañas, y no quiero que Willow Grove tenga mala fama». Golpeó la ceniza de su cigarro. «Especialmente cuando mi Sarah se enamoró de tu hermano». El mensaje era claro. El juez sabía, o sospechaba, la verdad sobre los hermanos Beaumont y el programa de cría de Adelaide. Pero en lugar de revelarlos, les estaba dando protección continua, con su hija como pago. «¿Y qué opina Sarah de esto?», preguntó Thomas, sin poder mantener el resentimiento fuera de su voz. El rostro del juez se endureció. «Sarah obedecerá, como tú y tu hermano». Puse una mano firme en el hombro de Thomas. «Todos tenemos un papel que desempeñar, señor Beaumont. Mío es hacer cumplir la ley, cuando sea necesario. Lo tuyo es mantener a Willow Grove en números negros, pero en las sombras». Thomas retiró la mano lentamente. «¿Y si no me gusta mi papel? Entonces piénsalo de nuevo», respondió Wilkes fríamente. «Tu madre sabe lo que tenemos. No quiero que sepa que su hijo mayor no». Regresaron a la fiesta en silencio. El juez se mezcló entre los políticos, y Thomas se refugió cerca de la mesa de refrescos. Across the lawn, he saw James and Sarah walking arm in arm, her head bent to listen to him. «Hacen una bonita pareja, ¿no?» Thomas se giró para ver a la Sarah Wilkes a su lado, sus delgados labios curvándose en lo que pretendía ser una sonrisa. «Sí», asintió cortésmente. «Sarah has always been a good daughter». Mrs. Wilkes continuó,
observando a la pareja. Aunque tiene sus propios asuntos que me preocupan. Thomas observed the woman with renewed interest. ¿Qué intereses? Sra. Wilkes took a sip of her lemonade. Libros, señor. Beaumont. Demasiados libros, algunos peligrosos. Un amigo en Charleston se los envía. He intentado razonar con ella, pero Ephraim la consiente. Bajó la voz. Entre nosotros, sospecho que Sarah es abolicionista. Imagínate el escándalo si se descubriera. El pulso de Thomas se aceleró. Tal vez solo tenga curiosidad intelectual. La curiosidad intelectual en las jóvenes crea insatisfacción con su lugar adecuado, dijo la Sra. Wilkes said firmly. Le he dicho a Ephraim que el matrimonio con tu hermano la acomodaría. Un hogar que dirigir, hijos que criar. Ya no tendrá tiempo para lecturas revolucionarias. Antes de que Thomas pudiera responder, Adelaide se deslizó a su lado, su sonrisa tensa. Te ves hermosa, Beatriz. Ella saludó a la Sra. Wilkes. Debo robar a Tomás por un momento. Negocio de plantación. Una vez que estuvieron solos, la sonrisa de Adelaide se desvaneció. El juez habló contigo en privado. ¿Qué dijo? Thomas quería mentir, pero sabía que su madre se daría cuenta. Él sabe de mí y de James, de tu programa de cría. Está ofreciendo protección continua a cambio de que James se case con Sarah. Adelaide took it in without a flinch. Como era de esperar, la alianza favorece a ambas familias. Nos está chantajeando, mamá. Está negociando, corrigió ella. Así es como funciona el mundo, Thomas. Todos aprovechan sus conocimientos. Thomas recalled the letter he'd mailed 3 days ago, now heading north to Mr. N. to quote, ¿Y si alguien usara lo que sabe en tu contra? Los ojos de Adelaide se entrecerraron. Nadie se atrevería. He hecho que cualquiera que conozca nuestros asuntos también tenga motivos para callar. Se alisó las faldas. Ahora, muévete. Habla con Sarah. Mide si sospecha algo. James dice que hace muchas preguntas sobre la forma en que se maneja una plantación. Mientras Adelaide se deslizaba para encantar a un grupo de legisladores, Thomas buscó a Sarah por el jardín. La vi de pie junto a un rosal, James distraído con otros invitados. Miss Wilkes, he said, approaching with studied casualness. Sarah se giró, su rostro iluminándose. El señor Beaumont, salvada de las sermoneadas de mi padre, veo, temporalmente. Y tú de las manos de mi hermano. Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. Tu hermano es muy persistente. Mi padre está igual de decidido a que lo aliente. Thomas saw una oportunidad. ¿Y qué decidís, señorita Wilkes? Sarah miró a su alrededor antes de responder, asegurándose de que nadie estuviera cerca. Mis decisiones, señor Beaumont, son irrelevantes para ambas familias. Soy una simple mercancía. Aunque supongo que eso me hace estar en mejor situación que muchos en Willow Grove. La franqueza de su observación confirmó las sospechas de Thomas. ¿Conoces los caminos de tu madre? Sí. Sarah le sostuvo la mirada. ¿Sobre ti y tu hermano? He juntado bastante. ¿Cómo? Escucho, señor Beaumont. Los sirvientes hablan cuando creen que nadie escucha, y leía cosas que mis padres quemarían si las encontraran. Thomas bajó la voz. ¿Material abolicionista? Sarah se tensó. Tenga cuidado con tales acusaciones, señor. No es una acusación, le aseguró Thomas. Más bien, el reconocimiento de intereses comunes. Ella lo observó. Mi padre piensa que tu hermano será un buen esposo, que me hará abandonar mis lecturas peligrosas y me dará nietos saludables. No sabe que ya tomé medidas para nunca ser parte del legado de Willow Grove. ¿Qué tipo de medidas? El rostro de Sarah se ensombreció. Tengo un amigo en Boston, un conductor, por así decirlo, en cierto ferrocarril. Ella observó el rostro de Thomas. He booked passage north. Me voy en 2 semanas, cuando papá vaya a Nueva Orleans por la corte. La noticia dejó a Thomas atónito. La hija del juez, Sarah Wilkes, la belleza sureña, había estado en contacto con el ferrocarril subterráneo. Eso es muy peligroso, dijo finalmente. Menos peligroso que convertirse en la señora James Beaumont, respondió ella con inusitada fuerza.
He visto la mirada en tus ojos cuando tu hermano mira a las esclavas. Sé lo que ocurre en los aposentos cuando llega la noche. Thomas no podía negarlo. Mi hermano se ha tragado la forma de pensar de mamá. ¿Y tú no? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidad. Thomas imagined his letter to Boston already far north, de las miradas de Esther desde que lo había publicado, de las amenazas veladas del juez. He hecho arreglos, dijo cautelosamente, cuando llegue el momento. Los ojos de Sarah se abrieron un poco. Entonces, tal vez, Sarah. La voz de Wilkes interrumpió su conversación. Tu padre quiere que toques para las visitas. Sarah se recompuso al instante. Sí, madre. Y a Tomás, en voz baja, la casa de verano. Después del musical, si quieres, podemos seguir hablando. Mientras se alejaba, vio a James mirándolos con sospecha. Su hermano siempre había sido observador, sobre todo cuando se trataba de amenazas a su poder. Thomas tendría que tener cuidado. La fiesta en el jardín de repente parecía mucho más peligrosa de lo que había imaginado. A través del césped, Adelaide lo observó todo desde debajo de su parasol de seda, su rostro inescrutable mientras registraba cada gesto, cada mirada, cada amenaza a su mundo cuidadosamente edificado. Las piezas se movían, los astros se alineaban. Thomas lo sentía. El choque inevitable de fuerzas que destruiría a Willow Grove, o que mantendría sus horribles secretos para otra generación. La música se arrastró. Sarah Wilkes tocaba el piano. Sus dedos delgados recorrían las teclas con destreza. Las visitas se reunieron en el amplio salón de los Wilkes, abanicándose contra el calor de la tarde mientras los sirvientes pasaban con refrescos. Thomas se quedó atrás, su mente girando con las implicaciones de la revelación de Sarah. James se apareció a su lado, fingiendo observar a Sarah, pero con la mirada fija en Thomas. Vos y la señorita Wilkes parecían muy entretenidas antes, dijo en voz baja. ¿Algo que deba saber? Solo cortesía social, mintió Thomas con facilidad. El rostro de James se endureció. No me tomes por tonto, hermano. Vi la forma en que te miró. Tal vez ella vea a través de ti, respondió Thomas. Tu fama te precede en los barrios. Una chispa de ira pasó por el rostro de James. Ten cuidado, Thomas. Madre me ha designado para cortejar a Sarah, no a ti. No me interesa cortejar a la hija del juez. Bueno, James se abrochó el chaleco. Porque voy a ganar esta alianza. Sarah será una buena esposa una vez que su terquedad se calme. La crueldad casual en las palabras de su hermano le recordó cuánto había cambiado James, cuánto se había convertido en su madre. Hubo un tiempo en que eran niños, y James era amable, incluso comprensivo. Ahora, consideraba a Sarah Wilkes como una posesión más que adquirir. Merece algo mejor que Willow Grove, dijo Thomas en voz baja. James se rió. ¿Mejor que ser ama de la mejor plantación en 3 parroquias? Creo que no. Sus ojos se entrecerraron. A menos que le llenaras la cabeza con tus ideas erróneas. Antes de que Thomas pudiera responder, la música terminó. Aplausos educados llenaron la sala. Sarah se levantó del piano, reconociendo los aplausos con una reverencia antes de dirigirse a una puerta lateral que Thomas sabía que conducía al jardín. Sus miradas se encontraron a través de la sala. Un reconocimiento silencioso de su encuentro. Perdón, susurró Thomas a James. Necesito aire. Thomas. James grasped his arm, fingers digging into the muscle. Recorded a quien servís. Thomas se liberó. Lo recuerdo todo, hermano. Fuera, el jardín se bañaba en la luz de la tarde, la mayoría de los invitados habiéndose retirado al interior por la música. Thomas siguió el camino de grava hasta la casita de verano situada cerca de un bosquecito de magnolias, lejos de la casa principal. Sarah ya estaba allí, de espaldas a la puerta, mirando hacia el bosque. Ella se giró a su encuentro, tensa. No sabía si vendrías, dijo. Mi hermano sospecha algo, advirtió Thomas, entrando en la sombra de la casa de verano. Está observando. Sarah asintió, sin sorpresa. James no deja pasar nada que pueda poner en peligro su lugar.
Mi padre dice que es lo que te hace útil a ti. Tu madre. Tu vigilancia. ¿De qué quería hablar, señorita Wilkes? Ella dudó solo un instante. ¿Tu arreglo, el que mencionaste antes, es como el mío? Tomás se tomó un momento para responder. He reached out to individuals que podrían revelar los métodos de Willow Grove. Cuando mi carta llegue, todo cambiará. ¿El Libertador? Adivinó Sarah, sus ojos abriéndose. ¿Le has escrito a Frederick Northcott? Thomas la miró, sorprendido. ¿Cómo podrías saber eso? Porque recibí una carta de Don Northcote el mes pasado, dijo ella con urgencia. Habló de un corresponsal de Baton Rouge, alguien que informaba sobre el programa de cría de una plantación. Nunca pensé que sería tú. La noticia dejó a Thomas atónito. Sarah Wilkes wasn't just sympathetic to abolitionists. She was writing to them. El peligro de su conversación se elevó al cuadrado. ¿Cuándo llega tu carta a Boston? Ella insistió. En una semana, si el correo no falla. Sarah se movió de un lado a otro. Entonces tenemos poco tiempo. Cuando el Libertador publique esos datos, tu madre sabrá quién la traicionó. He tomado precauciones. No suficiente, lo interrumpió Sarah. No conoces a mi padre. Él encubre los secretos de tu madre porque le conviene política y económicamente. Una vez descubierto, os venderá a todos por salvar su reputación. Thomas lo había sospechado, pero escucharlo lo hizo real. ¿Qué estás insinuando? Sarah se acercó, bajando la voz a pesar de que estaban solos. Ven conmigo. Cuando vaya a Boston, su contacto puede conseguir billetes para dos tan fácil como para uno. La propuesta era tentadora y aterradora a la vez. Huir al norte, dejar todo atrás. No puedo, dijo finalmente Thomas. Todavía no. Hay quienes en Willow Grove no pueden escapar. Gente que juré ayudar. El rostro de Sarah se suavizó. ¿La sirvienta? ¿Esther? ¿Los demás? Thomas nodded, surprised again by her insight. How did you— As I said, I listen. She touched his arm gently. But you cannot help them if you're dead, Mr. Beaumont. And that is precisely what will happen when your mother discovers your betrayal. The truth of her words chilled him. Adelaide's retribution would be swift and merciless, a public execution to reinforce her authority most likely. Yet leaving now meant abandoning those who had protected him, who had suffered under his mother's regime while he enjoyed relative privilege. I need to warn them at least, he insisted. Give them some chance to prepare. Entonces ten cuidado, advirtió Sarah. ¿Tu hermano? Una sombra se interpuso en la entrada del senador. Sí, cuida a tu hermano. La voz de James los interrumpió, apareciendo. Podría escuchar conversaciones traicioneras. Thomas se interpuso entre James y Sarah. Esto no es lo que parece. No. La mano de James se posó sobre el cuchillo de su cinturón. Mi hermano y mi prometido conspirando para escapar a Boston, carteándose con abolicionistas. Diría que es exactamente lo que parece. Sarah approached, her chin lifted. Yo no soy su objetivo, señor 32. Beaumont. Nunca acepté eso. James la ignoró, con los ojos fijos en Thomas. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo has estado destruyendo todo lo que mamá construyó? Esto no es por mamá, respondió Thomas con cuidado. Se trata de bien y mal, sobreponer fin al sufrimiento que nunca debió haber sido. ¿Sufrimiento? James se rió amargamente. ¿Qué sabes tú de sufrimiento? Has vivido toda tu vida en las espaldas de mamá. Una visión construida sobre la miseria humana, replicó Thomas, sobre tratar a las personas como ganado, incluyéndonos a nosotros. James. ¿Nunca te has preguntado por qué ella eligió a nuestro padre? ¿Qué características estaba eligiendo cuando nos concibió? Algo cruzó el rostro de James. Duda, tal vez, o una pregunta largamente enterrada, pero desapareció rápidamente, sustituida por una furia helada. No importa por qué estamos aquí, dijo él con firmeza. Solo que servamos. Mamá estará destrozada por tu traición. Se pondrá furiosa, corrigió Thomas, pero no sorprendida. Siempre supe que no tenía tu sed de crueldad. James pulled his knife, the steel glinting in the late afternoon sun.
Y ahora, ¿qué hago con esta información? Con ustedes. Sarah gasped, taking a step back. Thomas se quedó quieto, observando los ojos de su hermano en lugar del cuchillo. Habían peleado de niños, algunas veces brutalmente, pero esto era otra cosa. Esto era violencia adulta, de cavar tumbas. Si tocas a cualquiera de nosotros, dijo Thomas con calma, destruirás todo lo que dices defender. Mátame y mi carta llega a Boston. Mata a Sarah, y el juez Wilkes se volverá contra Willow Grove en un abrir y cerrar de ojos. No he dicho matar a nadie, respondió James, con el cuchillo firme en su mano. Hay otras maneras de hacer que alguien se calle. Sería 34 contra 8. Bueno, Thomas se tensó, listo para defenderse, y a Sarah si era necesario. Pero James solo sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Te voy a dar una opción, hermano. Vuelve ahora a Willow Grove, confiesa tu traición a mamá, y tal vez te perdone, o corre, y te caso yo mismo. ¿Y Miss Wilkes? James miró a Sarah con desprecio. Ella se casará conmigo como estaba previsto. Su padre se lo hará cuando se entere de sus fechorías. Nunca me casaré contigo, dijo Sarah, su voz firme, aunque su miedo era evidente. Harás lo que te digo, respondió James con frialdad. Las mujeres siempre ceden al final. Como si el tiempo se hubiera detenido, Thomas vio el instante dividirse ante él, como una encrucijada. Cada camino sellando su destino. Si volvía a Willow Grove, tal como lo exigía James, Adelaide lo destrozaría, lo mataría. Si corría, James lo casaría. Y de cualquier manera, Sarah se casaría con su hermano, atrapada en el sistema que más detestaba, James. He started trying to find words that could resonate with what was left of the boy he'd once known as his brother. We don't have to be what Mother turned us into. Podemos decidir de otro modo. Por un instante, el más fugaz, creyó ver duda en los ojos de James. Entonces el cuchillo brilló cuando James se abalanzó. Thomas responded without thinking, seizing James's wrist as the knife came down. Los hermanos chocaron contra la barandilla de la casa de verano, la madera destrozándose bajo su peso. Sarah screamed. The sound echoed across the garden and toward the house. ¡Corre!, le gritó Thomas, mientras forcejeaba con la mano de James, en la que sostenía el cuchillo. ¡Ayuda! Sarah vaciló solo un instante antes de levantar sus faldas y correr hacia la casa. James growled, his free hand lashing out to Thomas's ribs in a blow that sent fire through his side. ¡Arruinaste todo!, James snarled, raising the knife again. Thomas wrenched himself away, the knife slashing his jacket sleeve and leaving a line of fire across his forearm. Se alejaron, girando en círculos en el interior de la casa de verano. La sangre goteó del brazo de Thomas al suelo de madera. El rostro de James estaba distorsionado por la furia, toda civilización arrastrada. Siempre iba a terminar así, dijo James, con la respiración entrecortada. Madre sabía que eres débil. Debió haberte sacrificado hace años. ¿Eso les hizo a los demás?, preguntó Thomas, tratando de distraer a James mientras buscaba una oportunidad. Los que no dieron la talla. Una chispa de confusión cruzó el rostro de James. ¿Qué otros? ¿Sus otros experimentos? ¿No crees que fuimos su primer intento? Thomas retrocedió hacia la puerta, alejando a James de su escape. Pregúntale por los niños desaparecidos, los que no heredaron lo que ella deseaba. Mientes, gruñó James, aunque la duda se había arrastrado en su voz. ¿Yo? Piensa, James. ¿Cuántos sirvientes han desaparecido a lo largo de los años? ¿Cuántas veces ha despedido la madre a hijos demasiado parecidos a nosotros? James dudó, el cuchillo temblando. Fue la apertura que necesitaba Thomas. Me he abalanzado, empujando su hombro en el pecho de James y enviándolos a ambos a través de la barandilla del verano hacia abajo. El cuchillo salió volando cuando rodaron por un pequeño terraplén, luchando en la tierra y la hierba. La mayor fuerza de James le dio la ventaja y rápidamente inmovilizó a Thomas, sus manos cerrándose alrededor de su garganta. Siempre he sido el mejor hijo, gruñó James, apretando su agarre. Madre lo sabía, padre lo sabía.
¡Qué padre! Thomas gasped for air. ¿El blanco que nos dio su nombre? ¿O el esclavo cuya sangre llevamos? La mano de James vaciló, y Thomas se liberó. Me arrastré hacia atrás, sin aliento, mientras James se ponía en pie. Voces gritaron a lo lejos, los invitados a la fiesta de jardín reaccionando a la alarma de Sarah. Se acabó, James, jadeó Thomas, retrocediendo hacia los árboles. Cuando esa carta llegue a Boston, los secretos de Willow Grove saldrán a la luz. El reino de mamá caerá. James se acercó a él, con la mirada asesina. Entonces te haré no vivir para verlo. Cargué, pero Thomas estaba listo. Esquivando en el último instante, empujó a James contra un árbol. James regained his composure, spinning around with fists up, but Thomas was already in motion, away from the house and the gathering guests, and toward the woods along the edge of the Wilkes property. A sus espaldas, James roared for horses, for men to pursue. Thomas sabía que tenía minutos antes de que la persecución se organizara. Su única ventaja era el conocimiento del terreno. Criado en Willow Grove, conocía cada arroyo y sendero de los alrededores. El bosque se cerró a su alrededor, latigazos de ramas en el rostro mientras corría. Su brazo herido latía, la sangre empapando su manga, pero él ignoró el dolor. Tenía que llegar a Willow Grove antes que James. Tenía que avisar a Esther y a los demás, poner en marcha el plan de contingencia que habían elaborado para esto. Thomas came out of the woods to a small creek he knew fed into the river just outside of Baton Rouge. Seguirlo llevaría más tiempo, pero proporcionaría mejor cobertura que la carretera principal. Se sumergió en el agua, esperando que ésta confundiera a cualquier perro que James pudiera mandar tras él. Mientras atravesaba la noche que se acercaba, la mente de Thomas trabajaba. Probablemente Sarah estaría castigada por sus padres una vez que la emoción se calmara. James organizaría hombres de la propiedad de los Wilkes para casarlo, pero también le haría saber a Adelaide. Su madre adivinaría enseguida qué criados lo habían ayudado y los castigaría, a menos que él llegara primero a Willow Grove. El viaje duró casi 2 horas, con Thomas corriendo y caminando para ahorrar energías. En 2 ocasiones oyó jinetes en caminos cercanos y se ocultó hasta que pasaran. Su brazo había dejado de sangrar, pero ardía, y su garganta tenía las marcas de los dedos de James. La noche había caído cuando las columnas blancas de Willow Grove Mansion aparecieron en la distancia. Thomas came in from the west, staying off the main drive. La casa estaba iluminada, algo extraño a estas horas, y Adelaide debía de haberse enterado de su traición. Evitando la mansión, Thomas se dirigió a las barracas de esclavos. Las cabañas estaban oscuras y silenciosas. Sus habitantes seguramente dormían tras otro día agotador. Se deslizó entre las construcciones hasta la cabaña de Hattie en el extremo, el punto de encuentro en caso de catástrofe. Rayé la puerta suavemente en el código que habían inventado. Después de un momento, se abrió una rendija y apareció la cara preocupada de Hattie. «Maestro Tomás», susurró, empujándolo rápidamente hacia adentro. Temimos lo peor. La cabaña estaba oscura, iluminada solo por una vela. Esther se sentó junto a la mesa tosca, su rostro serio. Había 3 más: Josiah, el cochero de Adelaide, que conocía cada camino de la parroquia; Mary, una joven que trabajaba en la lavandería y que había sido objeto de los afectos de James; y Samuel, un anciano que había estado en Willow Grove más tiempo que nadie. «James sabe», dijo Thomas sin rodeos. «Hubo un incidente en la propiedad de los Wilkes. Va a venir por mí y por cualquiera que piense que me ayudó». Esther asintió, nada sorprendida. Las palabras llegaron hace 1 hora. «Miss Adelaide has the supervisors looking all over the place. Señor Gentry está revisando cada cabina». Thomas maldijo en voz baja. «Entonces tenemos minutos. ¿Está todo listo?» «Como ordenó», confirmó Josiah. «La barca está oculta entre las cañas donde el arroyo se encuentra con el río. Provisiones para 3 días». «¿Qué pasó?», Esther said, glancing at Thomas's wounded arm and bruised throat. «James tried to murder me», Thomas answered simply. «Estaba presente Sarah Wilkes. Ella está enterada de mi correspondencia con el Libertador. Ella está planeando su propia fuga al norte.
Los ojos de Samuel se abrieron. La hija del juez Wilkes, una abolicionista. El mundo está cambiando, dijo Thomas. Incluso aquí en Luisiana. Me giré hacia María. ¿Los demás? ¿Los que aceptaron correr? Junto al viejo roble, respondió ella. 6 en total. Los demás estaban demasiado asustados. Thomas no podía culparlos. Correr significaba la muerte si te atrapaban, un futuro incierto si lo lograbas. Para muchos, el diablo conocido era más seguro que el desconocido. Tenemos que irnos, instó Thomas. Cuando lleguemos al río, la puerta se abrió de golpe. Señor Gentry se erguía en la noche, pistola en mano, flanqueado por 2 capataces corpulentos. Bueno, arrastró, apuntando con la pistola a Tomás. El hijo pródigo regresa. Tu madre estará contenta. Thomas se tensó, calculando la distancia, las posibilidades de someter a 3 hombres armados antes de que uno de ellos disparara. Apártate, señor. Gentry, dijo con calma. Nadie tiene que salir herido. El capataz se rió. Alguien va a salir herido esta noche. Sir Beaumont fue muy claro en eso. Su mirada recorrió la cabina, sus rostros reunidos. Parece que también encontramos a tus cómplices. 2 pájaros de un tiro. Uno de los capataces avanzó, cuerda en mano. Thomas se dispuso a luchar. Sabía que era en vano, pero no iba a rendirse sin luchar. Entonces, desde atrás, el señor Derar. Gentry, una figura se alzó en la oscuridad, alta y amenazante. Basta, señor Gentry. El capataz se giró de golpe, la pistola temblando. El señor, James, yo solo estaba sobrepasando tu autoridad, intervino James fríamente, apareciendo. Estaba perfectamente vestido a pesar de la hora, sin rastro de su pelea anterior, excepto por un pequeño corte sobre la ceja. Madre quiere a Thomas de vuelta en casa, ileso. Señor Gentry dudó, decepcionado de que le negaran la violencia. ¿Y estos otros? James looked around the cabin with clinical detachment. Guárdalos en la vieja tienda. Madre los castigará por la mañana. Sus ojos se encontraron con los de Thomas. Mi hermano y yo tenemos asuntos pendientes. Cuando los guardias se acercaron para atar a los demás, Tomás dio un paso adelante. James, these people are innocent. Tu pelea es conmigo. Nada más. ¿Inocente? La sonrisa de James no tenía gracia. Se confabularon contra Willow Grove. Contra mamá. Nada de eso es inocente. He gestured toward the door. Inocente. Inocente. He gestured toward the door. ¿Ahora? ¿Lo hacemos con dignidad? ¿O tengo que arrastrarte? Thomas gazed at Esther, at the others who had risked everything for him. Sus rostros estaban llenos de temor, pero también de determinación. Habían reconocido los riesgos en el momento en que aceptaron su plan. I'll go, Thomas said at last. Pero esto no ha terminado, James. En eso, su hermano respondió sombríamente. Estamos de acuerdo. Mientras caminaban hacia la mansión, los capataces guiando a los demás hacia el almacén, James se mantuvo alejado. No llevaba armas a la vista, pero Thomas sabía que su hermano iba armado. ¿Sarah? Preguntó Thomas en voz baja. Bajo la atenta mirada de su padre, respondió James. El juez se indignó al enterarse de la correspondencia de su hija. ¿La lastimaste? James se indignó. Ella es mi esposa, Thomas. No voy a destruir mi propia casa. La ligereza en la voz de su hermano hizo que la piel de Thomas se arrastrara. Nunca se casará contigo. La voluntad está sobrevalorada, dijo James con desdén. Madre ha preparado habitaciones para ti en el ala este. Vas a quedarte ahí hasta que ciertas cosas se aclaren. Hasta que mi carta llegue a Boston, ¿quieres decir? El rostro de James se tensó. Madre ha enviado jinetes a interceptar el correo. Su carta nunca llegará a destino. Thomas se permitió una sonrisa. Envié 3 copias. Rutas distintas. Mensajeros distintos. Uno sobrevivirá. Por primera vez, la duda pasó por el rostro de James. Habían llegado a la entrada trasera de la mansión, donde Adelaide esperaba en la puerta, su forma recortada contra la luz del interior. Thomas, she greeted him, her voice flat. Bienvenida a casa.
Al entrar, the weight of Willow Grove fell upon him again, its secrets, its pain, its blood. Pero esta vez, a diferencia de todas las demás, sabía que no lo retendría para siempre. El ajuste de cuentas había comenzado.